Bueno, hoy quiero hablarles de un personaje que personalmente a Carlos y a mí nos encanta. Es una persona que ha influenciado nuestras vidas a través de sus escrituras, a través de sus análisis, a través de cómo ha sido un hombre que fue usado para profundizar en las escrituras y revelar muchas verdades que con el tiempo se fueron diluyendo, se fueron distorsionando, pero que él a través de su valentía pudo poner en orden. Y una de las frases que leí de él me encantó, quiero compartirla con ustedes antes de que iniciemos nuestra enseñanza. Dice: hice una alianza con Dios, que Él no me mande visiones, ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las escrituras sagradas, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida cuanto para la que ha de venir. ¿Saben de quién les estoy hablando? Bueno, esa es una de las frases de Martín Lutero. Y me encanta porque dice lo siguiente, dice aquí: como hablé con el Señor y le dije que no me mandara ni sueños, ni visiones, ni siquiera ángeles, sino que me daba por bien servido porque me ha dado un don muy importante. Y ese don se llama la palabra. Martín Lutero aprendió a darle un valor inestimable a la palabra de Dios. Ahora, dice, le pedí que no me diera sueños y visiones. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces decimos: Señor, háblame, no sé qué camino coger, no sé qué decisión tomar en este asunto de mi vida? Háblame a través de un sueño, Señor, que yo me acueste a dormir y entonces venga un sueño que me revele justo lo que tú quieres que yo haga. O muchos están esperando que la oración se convierta en manifestaciones sobrenaturales, que entonces un ángel venga, les visite y traiga como esa respuesta y esa claridad a eso que están necesitando, o a ese camino, a esa lección que necesitan, el Señor les ayude a confirmar, ¿cierto? Muchas veces nosotros, recuerdo cuando quería yo saber si Carlos era la persona indicada. Él no se quitaba un saquito ovejero, no, mentiras. Entonces, Señor, si hoy trae el saquito ovejero, Señor, entenderé que Él es el hombre que tienes para mí. Muchas veces ponemos señales y cosas similares. Siempre estamos esperando que cosas extraordinarias sean reveladas a nuestra vida para entender y tener claridad de qué camino coger. Pero en realidad, todo cuanto nosotros necesitamos saber está en la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros la vinculemos a nuestros hábitos de vida, que nos familiaricemos con ella, que aprendamos a conocerla. Amén. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Romanos, el capítulo 6. Vamos a estudiar desde el verso 11 al verso 14. Pero también Martín Lutero, con respecto a este libro de Romanos, dice lo siguiente: la carta de Pablo a los romanos es como la pieza más importante en el Nuevo Testamento. Es evangelio puro. Bien vale la pena a un cristiano no solamente memorizar la palabra por palabra, sino también vivir en ella todos los días, como si fuera el pan de cada día del alma. ¿Y cuántos han escuchado que nos dicen: empecemos a leer el libro de Juan? ¿Cierto? Empecemos leyendo Juan. Y de verdad, para aquellas personas que no han tenido un encuentro personal con Cristo, aquellas personas que no han experimentado un cambio de naturaleza, que no han experimentado esa presencia especial de Dios en su vida, claro que el primer punto de partida por el cual debe iniciar es por el libro de Juan, para que conozca acerca de Jesús, su obra y su ministerio. Pero yo veo aquí muchas caras de personas que ya han conocido de Jesús, que llevan un recorrido y una trayectoria. Lo que quiero aconsejarles en esta mañana es que le den una leída y una repasada y una profundización al libro de los Romanos, porque es la carta magna,
ese evangelio puro, donde nosotros podemos entender todo lo que Cristo conquistó para nosotros. Es donde podemos conocer, ¿cómo se llama? El testamento. Podemos conocer todos los bienes que recibimos por herencia a través de Cristo. Y precisamente de herencia es que vengo a hablarles en esta mañana. ¿Cómo es el título de la conferencia hoy? Patrimonio espiritual. Romanos 6, 11, 14 dice lo siguiente: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos por Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Recuerdan que hace unos años salió un programa que decía "Caiga en la nota"? ¿Cuál era la dinámica de este programa? Que si había una clave, ¿cierto? Había una clave que si la persona lograba descifrarla, esa ya le deducía cuál era la canción que estaba interpretando el artista. Pasa de igual manera en este pasaje que les acabo de leer. Caiga en la nota. Hay una palabra que encierra todo lo que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo cada una de estas recomendaciones e instrucciones que nos da el apóstol Pablo, y precisamente se encuentra en el primer versículo que leímos, el versículo 11, y voy a repetirla nuevamente. Dice: asimismo, así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Aquí la palabra clave, caiga en la nota, es considerarse. Cuando tuve la oportunidad de profundizar en esta palabra y descubrir el significado tan enriquecedor que tiene para mi vida, me encantó. Porque hoy les voy a hablar acerca del significado de lo que encierra la palabra de considerarse. Pero más que decirles una lista de significados, encontré un paso a paso, una llave que nos va a ir llevando a abrir otras puertas, y esas puertas, al abrirlas, nos van a llevar a un fin. Considerarse, saben que viene del griego logizomai, y me encantó el significado porque dice, a ver, aquí doña Sandrita lo va a saber muy bien, es un término contable. ¿Cuántos contadores hay en este lugar? Bueno, yo sé que Mónica está ya conectada, tenemos aquí a Sandrita, tenemos aquí a Julián, contadores, y hoy ustedes me van a entender perfectamente de lo que voy a hablar, porque cuando el apóstol Pablo estaba aquí refiriéndose de la palabra considerar, estaba utilizando un término contable. Y ese término contable, ¿de qué nos está hablando? Nos hablaba de contar, de hacer un inventario, de tener por cierto, de llegar a la conclusión, de estimar y de pensar. Lo primero que vamos a estudiar es contar. ¿Qué debemos contar? ¿Qué debemos tener en cuenta aquellos que hemos decidido depositar nuestra fe en Cristo? Lo primero es entender lo que fui y lo que ahora soy. Y para esto quiero volver a citar una frase extraordinaria de Martín Lutero, que fue una de las antesalas para la invitación del día de hoy. Dice: me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Jesús y vi imposible perderme. Genial esa frase, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos dice esta frase? Que cuando nosotros contamos, que cuando nosotros decidimos hacer un inventario, por decirlo así, y ponemos nuestra mirada en nosotros mismos,
nos vamos a dar cuenta que hay errores, ¿cierto? Hay debilidades, hay luchas tal vez, hay tentaciones y hay una muy reducida probabilidad, casi por decir imposible probabilidad, de que en nuestras fuerzas nosotros podamos hallar de alguna manera salvación o bendición. Estamos limitados. Por eso Cristo tuvo que venir. Porque más allá de todos los sacrificios que se presentaron en el pasado, para que el hombre pudiera tener amistad con Dios, pudiera ganarse su favor y su aceptación, no había medicina para nuestro pecado. Necesitábamos la visita de un Salvador en nuestras vidas. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de hacer esa cuenta, vamos a llegar a la conclusión que ¿qué? Que estamos incapacitados en nuestras fuerzas. Es imposible alcanzar ¿qué? Salvación. Pero ¿qué ocurre si dentro de esas cuentas, dentro de esa ecuación, yo incluyo a Cristo Jesús? ¿Qué pasa? Ahí sí hay posibilidad de recibir salvación, ¿verdad? El único santo que pisó la tierra murió por mis pecados y a través de esa sangre que conquistó para mí redención, perdón de pecados, liberación, y me trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? ¿Cierto? Me trasladó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. Eso fue lo que ocurrió. Entonces, el primer consejo que nos está dando el apóstol Pablo es cuente, tenga presente. Tenga en mente que a través de sus esfuerzos, de sus capacidades, no va a llegar al lugar esperado. Pero cuando usted decide mirar a Cristo, va a encontrar que es imposible perderse, ¿cierto? Ahora, lo segundo que nos habla la palabra considerar es hacer un inventario. ¿Para qué las empresas hacen inventario? ¿Cuál es el fin y cuál es el propósito de llevar a cabo un inventario? En un inventario es importante contar, ¿cierto? De pronto, cuánto producto tiene, si esa empresa tiene de pronto materia prima o cuenta con un inventario, piezas. Dentro de ese inventario es importante saber cuánto dinero hay en el banco, ¿cierto? Cuánto hay en la caja menor, en inversiones, etcétera. ¿Cuánto es el dinero que se posee? Tanto en bienes como en dinero. ¿Qué bienes ha adquirido? Y hay algo que ocurre cuando se hace el inventario, es que podemos sacar algo que se llaman los activos. ¿Sí o no? ¿Qué son los activos? Es el valor total de lo que poseo. Esos son los activos. Pero cuando se hace también un inventario, debo tener presente ¿qué? Los pasivos. ¿Y los pasivos de qué estamos hablando? Son deudas, créditos con el banco, ¿cierto? Gastos fijos, lo que está inactivo, lo que no produce, pero sí genera gastos, lo que resta, ¿cierto? El activo me suma, pero ¿qué ocurre con el pasivo? Me resta, ¿cierto? Ahora, trasladémoslo al mundo espiritual. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo que hagamos un inventario, que consideremos. Y él nos está hablando acerca de que miremos cuál es nuestro activo más importante. Nuestro activo más importante se llama ¿cómo? Cristo. Nuestro activo más importante es Cristo y Él, tenerlo en nuestras vidas, nos otorga una nueva identidad y una vida en victoria que es suministrada a través de la persona llamada Espíritu Santo. Recibimos reconciliación, restauración, pero también dice que se nos proporcionan todas las bendiciones espirituales. Esos son nuestros activos. Cuando nosotros decidimos depositar nuestra fe en Cristo Jesús, de inmediato se abre una cuenta de activos disponibles a nuestro favor. Ahora, espiritualmente, ¿cuáles serían esos pasivos? Pues nuestra vieja naturaleza nos resta, ¿cierto? Nuestra antigua pasada manera de vivir nos resta.
El pecado que antes gobernaba, ¿qué? Nuestros sentidos. El pecado, lejos de sumarnos, nos resta, ¿verdad? Pero resulta que el conocer los activos y el saber los pasivos me lleva a un resultado. ¿Qué se hace cuando conozco los activos y los pasivos dentro de un balance contable? Eso arroja algo que se llama ¿cómo? Patrimonio. Muy bien. Y el patrimonio nos habla que es la diferencia entre el activo y el pasivo. Son las deudas que tiene la empresa o el activo, tal vez, las cuentas mayores que tienen, los bienes que pueden superar esas deudas. El patrimonio nos habla del resultado de la suma y resta frente a este pasivo. El total se llama patrimonio. Espiritualmente, ¿cuál es nuestro patrimonio? Es la nueva identidad que tenemos en Cristo. Son una cantidad de bendiciones inestimables e incalculables que recibimos. No se pueden contar. Entonces la pregunta hoy es si el apóstol Pablo nos está llevando a hacer un inventario para que identifiquemos activos versus pasivos y conozcamos nuestro patrimonio. La pregunta que quiero hacerles en esta mañana, querida familia, aún es: ¿estamos en déficit? ¿Estamos en saldo en rojo? No, por el contrario, nuestros pecados quedaron absorbidos a través de la sangre de Cristo Jesús. Fíjense que él dice: considérense muertos al pecado. El pecado ya no tiene parte con nosotros. Está muerto. ¿Por qué? Porque ha venido a reemplazar la nueva vida que Cristo conquistó para nosotros. Por eso, quienes estamos en Cristo no nos sentimos ni en déficit ni estamos en rojo, sino por el contrario, estamos arriba, estamos sobrados, estamos bien plantados. Amén. Ahora, hay algo importante después de que nosotros hemos identificado el patrimonio. Se me olvidó decirles algo muy importante del patrimonio. La palabra patrimonio también encierra los bienes que recibimos por herencia. Nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Recibimos una herencia que no merecíamos. Y ahí el apóstol Pablo nos dice que ¿cómo la recibimos? Ese cheque, ¿por qué nos fue girado? Por gracia. Él derramó su gracia, su favor sobre cada uno de nosotros. Ahora, hay una tercera cosa que el apóstol dice acá. Lo primero era ¿qué? Contar, ¿verdad? Lo segundo era hacer un inventario. Lo tercero es tener por cierto. Debo conocer mi posición de heredero y cuáles son esos bienes que me corresponden. Creo que no hay peor suerte para un heredero que no conocer lo que ha heredado. ¿Sí o no? Imagínense el siguiente escenario. Un hombre rico, 5 casas en Cancún, 3 casas en Cartagena, bueno, cantidad de casas por todo lado, dineros, bancos en Suiza, saldo acá en Colombia, millones de pesos. Pero resulta que sus herederos no tienen ni idea de qué tenía su padre en el banco. Resulta que no conocían las posesiones en Cancún, ni en Cartagena, ni en las Islas Canarias. ¿Sí o no? Ellos no sabían. La peor suerte que va a correr este heredero es que es muy vulnerable a que se la roben, ¿sí o no? Y pasa de igual manera con nosotros los cristianos. Cuando desconocemos la herencia que Cristo nos otorgó, entonces es cuando el enemigo viene y roba lo que por ley y por derecho nos corresponde. Ahora, esto me hace recordar, no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver una serie de hace añitos, eso creo que esta serie revela un poco mi edad, que se llamaba Los Millonarios. ¿Algunos la vieron? No, eso era como más de niñas. Los hombres de pronto no se van a sentir muy identificados, pero era una serie americana que se llamaba Los Millonarios. Y a mí me encantaba porque ¿de qué se trataba? ¿Cuál era el trama? Resulta que era un hombre rico, tenía muchísimo dinero, ¿cierto? Y él había adoptado a 5 huérfanas. Las había adoptado y las había llevado a vivir a su mansión.
y a cargo de la crianza estaban él y su mayordomo. Muy parecido a nosotros. Cristo nos adoptó, éramos huérfanos, aunque tuviéramos padres naturales, pero estábamos desdichados, sin futuro, sin esperanza, y nos sentó a su mesa, que es en un palacio, y puso a disposición nuestra su mayordomo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien se encarga de ayudarnos en nuestra crianza, ¿cierto? Pero no solamente nos ayuda en nuestra crianza, sino nos otorga poder. Y a mí me encantaba esta serie porque eran 5 chinitas y bueno, cada día eran como sus locuras, sus debilidades, porque obviamente venían con muchos complejos a causa de su orfandad, de sus carencias. Y era como la misión de este hombre millonario, rico, hacerles entender ese nuevo lugar, esa nueva posición de la cual ellas ahora podían disfrutar. Y el mayordomo era alguien súper lindo que les ayudaba como en todos sus traumas y sus problemas de adolescentes. Y es importante que nosotros como herederos conozcamos cuál es esa herencia. ¿Cuáles son esas escrituras que nos dejaron firmadas, que patentan que tenemos bienes? Y quiero que vayamos por un momento al libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8, porque ahí claramente nos habla acerca de la identidad y de toda la herencia que nosotros recibimos en el mismo momento en el cual somos adoptados por Cristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Yo les enumeré algunas de los beneficios de la herencia que nosotros recibimos. Lo primero que aquí nos está hablando el libro de Efesios es que nosotros fuimos escogidos. Todos los que están aquí presentes fueron escogidos. Si usted nunca fue seleccionado en su equipo de fútbol para nada porque era el más petardo, pues créame que hoy Jesús le dice: hay un lugar en el que sí fuiste elegido. Yo te elegí. Yo decidí fijar mis ojos en ti porque delante de mí eres muy apreciado. Por tus capacidades, por tu vida brillante, por tu santidad, no. Porque Él te amó y decidió elegirte. Lo primero es entender eso. Mi herencia, soy escogida, fui seleccionada. Lo otro, soy hija. No solamente fui seleccionada para jugar en el equipo, sino que ese entrenador me adoptó como hija. Tengo beneficios al ser hija. Tengo un lugar, tengo un estatus. Lo más importante, tengo un lugar de privilegio en el corazón del Padre. No sé cuántos de acá crecieron sin la oportunidad de vivir con papá o mamá, o de pronto no tuvieron la bendición de contar con el Padre en la crianza. Y qué lindo es saber que aunque naturalmente no hayamos podido gozar de la presencia de alguno de estos dos miembros tan importantes en nuestras vidas, hubo alguien que decidió adoptarnos como hijos suyos. Yo he escuchado testimonios de padres que han adoptado hijos y dicen: se quiere exactamente igual o aún más que si fuese un hijo natural. Perdonados, fuimos perdonados. El Señor perdonó toda nuestra vida de error, sus borracheras. Si alguna persona en este lugar o de quienes están conectados de pronto en su vida de pasado tuvo la oportunidad de practicar un aborto, el Señor perdonó cualquier pecado. Él no hace distinción. Él perdonó todos nuestros pecados
por vergonzosos, por escandalosos, por ocultos que los hayamos querido mantener en nuestras vidas. Él ha decidido perdonar hasta el rincón más escondido de nuestras vidas. Fuimos redimidos por su sangre. Que habla eso, que nos limpió, nos purificó. Pero esto no solamente aplica para tiempo pasado. ¿Cuántos somos conscientes que nosotros todavía pecamos? A veces somos mentirositos, chismositos. A veces rondan por ahí uno que otro mal pensamiento, ¿sí o no? A veces hay cosas nada que ver, de las cuales no nos sentimos avergonzados. Pero ¿saben qué es lo más importante? Que la sangre de Cristo está dispuesta para purificarnos no una vez ni dos, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Somos aceptos en el amado, dice acá. Somos aceptos. El Señor nos acepta, nos ve con gusto, nos ve con agrado. Le encanta compartir con nosotros. Porque uno puede ser hijo, pero ¿a cuántos padres no les gusta compartir con sus hijos? Y contamos con un Padre que se goza cada mañana cuando nosotros tenemos la oportunidad de abrir nuestros labios para invocar su nombre. Un Padre que se deleita cuando decidimos reunirnos en este lugar y adorar su presencia y recordarle. Pero también hay algo importante que dice, es que nos ha hecho sabios e inteligentes. Si usted nunca le fue bien en ningún examen, si usted fue un mal estudiante en su colegio, si usted es de los que dice, a mí no se me queda nada, yo no soy inteligente, no sé qué camino coger. Espere un momentico, es que aquí en esta herencia dice que a usted se le otorgó sabiduría y se le otorgó inteligencia. Entonces tiene que asirse y tiene que creerla para que pueda disfrutarla y poseerla a plenitud. Amén. Tener clara mi identidad me da una postura. Hablábamos que día con David, me decía, es que la postura a uno le da como un lugar. No hay nada peor que llegar a un lugar y todo encorvado, tímido, no haciendo bulla porque quiero pasar desapercibido. Pero cuando yo entiendo el lugar, la posición de heredero, de hijo, de acepto en el amado que tengo, entonces mi caminar cambia. Puedo andar de manera erguida, con autoridad, con fe. Ahora, esto no es sinónimo de arrogancia, porque quienes hemos conocido a Cristo vivimos como Él. ¿Y qué nos enseñó Él? Manso, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sí, muy erguido, pero amable, humilde, siervo, presto a ayudar a otras personas, ¿cierto? Entendiendo muy bien la posición. No me da miedo hablar duro, fuerte, no lo pasito, ni hay timidez en mi corazón, porque entiendo el lugar. Aunque no haya tenido padres físicos naturales, tengo un Padre creador de los cielos y de la tierra que me dio un estatus, y eso de entrada ya me da una posición, ya me da un estatus, me da una autoridad. Amén. Y eso me lleva a adoptar una postura frente al pecado. Fíjense que en el pasaje que les leí dice, porque el pecado ya no es su amo. El pecado ya no se va a enseñorear de ustedes. El pecado no los domina. Hay mucha gente que está tan errada y piensa que el vivir creyendo en la gracia y en la salvación por gracia es vivir pecando y creer que entonces vivo feliz porque he sido salvo por gracia. Es una mentira. Quien realmente ha recibido revelación de gracia sobre su vida no quiere estar de nuevo esclavizado en eso que en el pasado le hizo sufrir y que hizo sufrir a su familia. Nadie quien haya experimentado la gracia, el favor, el amor del Señor quiere volver a vivir preso de la fornicación. Quiere vivir una vida de oscuridad, de adulterio. Quiere vivir esclavizado al trago, a las drogas. Por el contrario, camina en libertad, sabiendo que Él domina todo lo que quiera controlar sus sentidos, porque esa es la fuerza, la sabiduría, la inteligencia que le ha otorgado su Padre. Amén. Les voy a pedir que por un momento visualicen el siguiente cuadro. Un hombre borracho que llega con los bolsillos así. O sea, toda la platica se la gastó en la cantina, ¿sí o no?
con los bolsillos así desocupados. Iba tambaleando por las calles, sin ningún control ni dominio, buscando dónde fue que encontró, dónde metió las benditas llaves. Y ya conocen el chiste de aquel que estaba intentando abrir la puerta con el cigarrillo, ya ni me acuerdo. Y está desequilibrado, no hay sobriedad, no hay control, y llega a su casa. Abre la puerta y el cuadro que se encuentran sus hijitos al verlo es bolsillos vacíos y una persona que lo único que produce es risa y pesar por la condición en la que se encuentra. ¿Será que eso es vivir una vida victoriosa en Cristo? ¿Quién, después de que ha descubierto la gracia, quiere vivir semejante escenario? Por el contrario, quiere vivir en autoridad, ser ejemplo, otorgar palabras de sabiduría a sus hijos, ser un ejemplo para ellos, no despertar burla ni conmiseración, ¿sí o no? Y es que vivir en la gracia pero querer seguir practicando el pecado es como entender que uno es rico, que uno es un magnate y andar en una carcacha. Eso pasa cuando nosotros hemos recibido esa nueva identidad en Cristo, hemos recibido esa autoridad, somos hijos, pero aún así queremos seguir andando en carcacha, seguir atados al pecado que nos resta, como veíamos del pasivo, ¿cierto? Que nos deja en déficit y desconocemos todo ese activo que opera para siempre en nuestras vidas. Ahora, lo cuarto que dice esta palabra, consideren, es llegar a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Que no estoy en déficit, que no estoy en saldo en rojo, que no hay cuentas pendientes en mi contra. Miren, yo creo que no hay nada más desesperanzador, ni que desmotive más, que hacer un balance y que esté en déficit, ¿sí o no? Ay, que haya saldo en rojo. Y que resulta que el pasivo excede por 100.000 millones de pesos el activo, para uno sentarse a llorar, ¿sí o no? Hay momentos en la vida donde uno no quisiera hacer como esa cuentica, ese balance de las entradas versus los gastos, mi salario frente a mis gastos, ¿cierto? Porque es para sentarse a llorar, porque a veces el valor de los gastos excede el del sueldo, el de las entradas. Pero en Cristo no ocurre esto. En Cristo estamos siempre motivados, estamos siempre en victoria, porque el saldo siempre excede, nuestro patrimonio siempre está arriba, nuestro activo siempre excede nuestro pasivo. Amén. Y lo último que habla acá es pensar. Eres lo que piensas. Después de que yo he contado, después de que he hecho un inventario, después de que he tenido en cuenta, después de que he concluido, entonces pienso y alimento mis pensamientos. La manera en cómo nos expresamos de nosotros mismos habla muy bien de lo que consideramos, de lo que concluimos. ¿Cómo se expresa usted de sí mismo? ¿Es usted una persona que todo el tiempo está hablando acerca de su debilidad de carácter? Está hablando de sus defectos, de lo que no tienes, que pobrecito, pobrecita yo. No vivo una vida en victoria, estoy triste, afligido. Nadie se fija en mí, pobrecito yo. Soy tan pecador, me cuesta tanto abandonar ese pecado. Y es que está preso, y es que ese pecado es más fuerte que yo. No podemos vivir de esa manera, porque el vivir de esa manera es desconocer lo que por herencia nos corresponde. Amén. ¿Qué recuperamos nosotros en Cristo? Porque hay que entender que en el paraíso se perdió algo. Allá se perdió algo. ¿Y qué fue lo que se perdió en el paraíso? Lo primero es que fuimos, o la primer pareja fue expulsada del paraíso. ¿Y eso de qué nos habla? Que nuestra comunión con Dios, con el Padre, se cerró. Hubo una interrupción, ¿cierto? Se quitó la fluidez, esa libertad que teníamos para acercarnos con esa confianza y clamarle a Él, Abba Padre, decirle papito, papito. Eso se perdió en el paraíso. ¿Qué más perdimos en el paraíso? Perdimos nuestra salud. Con dolor darás a luz.
¿verdad? Perdimos la salud, que tal vez también perdimos en el paraíso. Espinos y abrojos te producirá la tierra. Perdimos prosperidad. Pero ¿qué recuperamos nosotros en Cristo? Dice que en el momento en el cual Cristo murió, la cortina del templo se rasgó en dos, lo cual posibilitó un acceso directo a la presencia del Señor. Y esto es una enseñanza mucho más profunda. Pero quiero decirles que en el momento en el cual Cristo nació en nuestras vidas, nosotros decidimos creer en Él y aceptarle como nuestro Señor, de nuevo quedó restaurada nuestra relación con el Padre. Y ahora podemos entrar sin reservas y acceder a su presencia. Pero también fue conquistada para nosotros salud que fue brindada a través de la llaga de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que no puedo tener achaques, un dolorcito de muela, un dolor de estómago eventualmente. Claro que sí, este cuerpo corruptible se enferma, ¿sí o no? A veces tiene sus luchas estomacales, algunos más de continuo que otros, no mentiras. Pero a veces pasamos por ese tipo de cosas, pero no es lo que reina ni es lo que prima en nuestra vida. En nosotros gobierna la salud que Cristo conquistó para nosotros. Todos esos males son temporales y pasajeros. Amén. Espinos y abrojos, el Señor nos dio prosperidad. Y así es como debemos sentirnos y vernos. Debemos renunciar a la mentalidad de pobreza. ¿Por qué? Porque no es lo que nos enseña la palabra que nosotros recibimos a través de Cristo. A través de Cristo todo lo que nosotros hacemos da fruto y prospera. Porque Él también conquistó para nosotros prosperidad en la cruz. No fue un tema menor en la cruz. Él se llevó la maldición de la ruina, la maldición de la pobreza. Él se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros recibiésemos ¿qué? Bendición, las riquezas. Amén. Por último, quiero concluir con un pasaje de un hombre en el cual yo veo todo esto que acabo de enseñarles, cómo ocurrió. Y está en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versículos 11 al 16. ¿Saben de quién quiero hablarles en esta mañana? De Gedeón. En Gedeón, todo lo que acabo de narrarles, vamos a ver cómo se convirtió en una realidad. Dice: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso nos dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruiré a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. En Gedeón vemos exactamente lo que ocurre cuando una persona entiende que ha sido escogida, que ha sido llamada, que es hijo. Y fíjense que Gedeón vio vislumbres de la gloria de Dios. Él no vio plenamente el cumplimiento de la promesa porque él estuvo antes de Cristo. Mas sin embargo Cristo se le presentó. Siempre que ustedes en el Antiguo Testamento encuentren que dice ángel de Jehová o ángel del Señor, esto nos habla de una cristofanía, de una epifanía, es decir, Dios revelado a través de la persona de Cristo. Cuando el ángel de Jehová, el ángel del Señor se apareció en el Antiguo Testamento, nos habla acerca de que fue el mismo Cristo, la segunda persona de la Trinidad, la que se le apareció en persona.
Y aquí vemos a Gedeón teniendo un encuentro personal, cara a cara, face to face con Cristo. Y me encanta cómo es lindo el Señor, porque es como Él nos ve, es esa identidad que Él siempre ve y que muchas veces nosotros desconocemos o ignoramos. ¿Qué es lo que el Señor le dice? Guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Cómo lo vio Jesús? Como un guerrero valiente. Él no estaba viendo la condición de derrotado que él tenía, porque los madianitas se les estaban robando todo lo que estaba a su paso. Eso era lo que estaba ocurriendo en esta historia. Los madianitas tenían azotados a los israelitas, robándose el fruto de todo lo que ellos producían. ¿A cuántos el enemigo les ha robado el fruto de su trabajo? Y han pasado años y parece que no ven prosperidad. Y les ha robado el gozo, y les ha robado la alegría, y les ha robado la armonía en el hogar, y les ha robado esa estabilidad con sus hijos, les ha robado dinero. Eso era lo que estaba ocurriendo en este lugar. Pero el Señor tenía un día determinado para que esa suerte terminara en los israelitas. Y se le aparece a un hombre. Y el Señor le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Él dice: ¿cuál guerrero y cuál valiente y cuál que el Señor está conmigo? ¿Cuántos han escuchado estas expresiones? Pues si realmente Dios existiera, no habría niños muriéndose de hambre, ¿cierto? Si realmente Dios existiera, entonces no habría tanta maldad en el mundo. Si Dios existiera, entonces, y queremos acondicionar la presencia y la gloria de Dios a ciertas cosas que vemos en un mundo caído, ¿verdad? Y era lo que estaba pasando aquí con Gedeón. Gedeón estaba molesto con el Señor, porque él decía: si Dios está conmigo, entonces ¿por qué mi presente parece no revelarlo por ninguna parte? Porque su favor no se ve en nada de lo que yo hago. Parece que Dios está aislado, callado, alejado, se fue a servirle a otro pueblo, pero aquí se olvidó de los israelitas. ¿Dónde está ese Dios que los sacó esclavos de Egipto, que les liberó las cadenas, que los ayudó a cruzar el Mar Rojo? ¿Dónde está Dios que mi mamá ya alaba y canta como una lora todas las mañanas y pone esa grabadora duro? Y esas predicaciones, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Ese Dios que dice mi mamá, que dice mi papá, pero yo no veo a Dios, ¿sí o no? Y esas son muchas de las expresiones. Ahora, me encanta que aquí el Señor no se puso a polemizar ni a debatir con Gedeón. No, Gedeón, sí, yo sí existo. Gedeón, yo te amo. No, el Señor fue claro y contundente. Él a veces no polemiza con nosotros, sino que nos envía a hacer cosas concretas. Y le dice, entonces el Señor lo miró y le dijo, yo creo que le dirían: pequeños saltamontes, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a los madianitas. Ve tú con esta tu fuerza y rescata a los madianitas. Y era lo que yo les hablaba acerca de cuando hacemos un conteo, un inventario y nos miramos a nosotros mismos. Vemos imposible recibir algo bueno de parte del Señor. Si nos ponemos a hacer cálculos de acuerdo a nuestras probabilidades, de acuerdo a nuestra familia, a nuestro contexto, a nuestras habilidades, vamos a ver que nunca vamos a poder hacer nada. Pero el Señor le dice: ve con esta fuerza que tienes y rescata a los madianitas. Y aquí es donde le dice lo realmente importante, la palabra clave: yo soy quien te envía. Cuando tú recibes un llamado, cuando tú eres escogido, ¿saben qué es lo que hace realmente la diferencia? ¿Quién va contigo? No cuán difícil sea lo que vas o quieres conquistar, sino quién va contigo. ¿Quién te va a tomar de la mano? ¿Quién va a caminar contigo? ¿Quién va a estar delante de ti tejiéndote camino? Eso es lo que va a marcar realmente la diferencia. Hay personas que muchas veces les da miedo emprender, volver a levantarse y creer que esta va a ser su nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque en el pasado fracasaron. Pero en esta ocasión el Señor te dice: va a ser diferente. ¿Por qué? Porque yo te envío, porque yo soy, porque yo estaré contigo. Porque ahora eres hijo, porque ahora eres acepto, porque ahora eres coheredero, porque ahora eres redimido por el poder de mi sangre, porque ahora mi espíritu va delante de ti y no va a haber nada que te quede grande. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor dijo:
yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Vuelve el Señor y le repite, no es por el abolengo de su familia, no es por la riqueza, no es por nada externo, es por quién va contigo, es por quién va delante de ti. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Y tú vas a enfrentar a esos madianitas como si te enfrentaras tan solo a un hombre. Yo te voy a dar la fuerza para que los veas como si te enfrentaras tan solo a un hombre. Y versículos posteriores ustedes van a encontrar que en efecto el Señor trae una victoria muy importante a Israel a través de la vida de Gedeón. Es increíble pensar que hemos sido escogidos, que hemos sido adoptados para vivir presos, condenados al pecado, para estar sujetos a la pornografía, para estar sujetos a la inmoralidad sexual, cuando el Señor tiene planes mucho más loables y grandes. Nos da una naturaleza para que seamos influencia. Gedeón se sentía el más pequeño, el más miserable, el más pequeñito, el menor, el más insignificante de su familia. Pero eso, ni siquiera su sentimiento, fue un obstáculo para que el Señor lo levantara como alguien que iba a traer gran bendición para su casa. El Señor te ha puesto como hijo, como heredero, porque a través de ti, a través de la sabiduría, a través de la inteligencia que Él está depositando en tu vida, cada vez que abres tus oídos a las Escrituras, tú vas a traer bendición a tu casa. Tú vas a liberar a tu familia y a los tuyos de la opresión de los madianitas. Y esos madianitas no solamente son escasez financiera, depresión, intentos de suicidio dentro de nuestras casas. Dios colocará palabras de esperanza, palabras justas para que cuando tú hables, los corazones sean estremecidos y decidan volverse de corazón al Señor. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Para eso el Señor nos ha dado esa posición, no para creer que somos esclavos del pecado. Estamos muertos al pecado y ahora vivimos una vida en victoria. No somos presos de la enfermedad, no somos presos de la ruina. El Señor nos ha dado salud y el Señor nos ha dado prosperidad. Eso lo dice su palabra y su palabra no miente. La pregunta es, ¿cuánto nos vamos a decir y cuánto le vamos a dar crédito a esa palabra? ¿Cuánto salimos hoy de ese lugar sabiendo que nuestro patrimonio, nuestros activos exceden nuestros pasivos? Amén. Quiero que ahí donde estés te pongas en pie.